Pero hay mucho más, como en muchas vidas de muchos hermanos en la iglesia, de servicio, de compromiso. Ayer estábamos en la quinta de Daniel y Marisa y tuvimos una charla con Daniel que yo terminé con lágrimas en los ojos y con alguna sensación de urgencia, de revisión de algunas cosas en mi propia vida, ¿no? Y en la quinta de Daniel, si yo no me equivoco, 3 días en la semana están yendo los chicos del hogar, porque él habló, o ellos hablaron de la adopción de los nenes, pero ellos están comprometidos con este hogar y tienen sus bienes y su casa quinta preciosa que podrían disfrutar para ellos solamente, dedicada al servicio de los niños. Y también me enteré, no sé si me equivoco, que Mercedes también a veces suma con sus manos comida, que ayer comimos berenjenas y unos ajíes que sé que estaban hechos por vos, riquísimos. Yo que me gusta mucho la sal, le puse un poquito de sal, pero estaban exquisitas. Así que ahí están hermanos que sirven y sirven y sirven porque escucharon el llamado de Dios y respondieron a lo que el Señor les pedía, ¿no? Y cuando pensamos en la parábola de los talentos, que es la parábola que hoy nos toca, ustedes saben que estamos haciendo una serie de reflexiones en torno de algunas parábolas en el sentido de ser desafiados por las propuestas de Jesús. Y esta idea de ser desafiados en las propuestas de Jesús también involucra nuestra idea y nuestra expectativa. Como equipo pastoral estábamos buscando en el Señor, estuvimos orando y buscando en el Señor y entendemos que el Señor nos está llamando a más que creer. No es nuevo esto, pero tal vez haya que mirarlo una vez más que creer, más que creer. No es solo lo que hace falta creer, sino que hay más por hacer, más que creer. Y en este sentido estamos trabajando y meditando respecto de las enseñanzas del Señor Jesús y la manera tan didáctica con la que Él, a través de parábolas, facilitaba la comunicación de temáticas que son tremendamente profundas para que todos pudieran comprenderlas. Así que así nos encontramos con esta parábola de los talentos, que dice, algunos la conocen como la parábola de las monedas de oro. En algunas versiones aparece así. O también la parábola de los 3 siervos. Bueno, Jesús no le puso nombre, no dijo, les voy a contar la historia de los 3 siervos o las monedas de oro. No, pero las reconocemos con esa manera, ¿no? Y así entonces encontramos en Mateo 25, del 14 al 30, la lectura, vamos a hacer juntos, de la palabra de Dios en la que Jesús cuenta esta parábola. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagino que
lo que habría pasado es una gran fiesta, un gran banquete, porque estaba de regreso el Señor y este siervo, por su fidelidad, estaba invitado. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mirá, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Pero mirá, qué bien lo cuidé. Acá te lo devuelvo, ¿no? Acá tienes lo que es tuyo. Pero su Señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido el dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, qué fuerte, ¿no? Ya había dicho malo y perezoso y ahora inútil. Echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, si yo les preguntara de qué se trata esta parábola, ¿de qué me dirían que se trata? De administración, sí, de dones, de la entrega de la palabra de Dios, de rendir cuentas. Hay muchos aspectos en esta parábola, pero no es que está mal nada de lo que dicen, está todo maravilloso. Pero el Señor Jesús empieza diciendo: el reino de los cielos es como. Con lo que podemos entender que de lo que Jesús especialmente está hablando es de dar a conocer más acerca del reino de los cielos. ¿Cómo es? ¿Cómo se debe vivir? ¿De qué se trata el reino de los cielos? Y entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿qué significa el reino de los cielos? ¿Es el cielo? ¿Es algún lugar misterioso que como humanos no podemos conocer? Bueno, la expresión reino de los cielos es equivalente, es sinónima de la expresión reino de Dios. Miren, yo busqué algunos datos. El reino de los cielos aparece 32 veces en las Escrituras y solo en el Evangelio de Mateo. Pero reino de Dios aparece 68 veces en 10 diferentes libros del Nuevo Testamento, incluido Mateo. Y de hecho el Señor Jesucristo, cuando se nos relata la escena de Jesús en el encuentro con el joven rico, utiliza las 2 expresiones en paralelo. Porque en Mateo 19, 23 y 24 dice: Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez dijo, en el versículo 24, otra vez dijo, es decir, como si repitiera lo mismo, pero lo dice diferente. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Pareciera que es un sinónimo. Estamos hablando del reino de Dios. Es decir, que no hay diferencia entre estos 2 términos. Es decir, que esta expresión está nombrando acerca de un reino que le pertenece a Dios. Ahora, ¿cuál es el reino que le pertenece a Dios? ¿El que va a venir? Porque Jesús, cuando vino,
nosotros tenemos testimonio. El reino de los cielos se ha acercado. Así que ya no es allá, también parece ser acá. Y hoy cantábamos Rey, Rey de todo, Rey de nosotros, Rey de lo que hacemos, Rey de lo que vivimos, con lo cual estamos hablando de todo lo que es el territorio o la región en la que Dios hoy reina. Y la primera pregunta es, ¿está reinando en nosotros? ¿Y de qué manera? ¿Tiene parte Dios con nosotros? ¿O somos los reyes de nuestra existencia y guiamos el barco de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestras expectativas a nuestro antojo, según creemos que va a funcionar mejor, mirando lo que nos guía la corriente ideológica, filosófica de turno, o lo que nos dictan las mejores tácticas de negocios? ¿Cómo es lo que guía nuestra vida? ¿Es el reino de Dios en nosotros? El reino de Dios, dice Charles Dodd en un libro que escribe acerca de las parábolas del reino, dice, subyace la idea de que el poder soberano de Dios se hace manifiestamente efectivo en el mundo de la experiencia humana. Es decir, el reino de Dios es algo que debe hacerse manifiesto, efectivamente manifiesto en el mundo de nuestra experiencia. Por supuesto que también hay una temporalidad. Va a haber un tiempo en el que Dios tenga bien revelar o establecer su autoridad regia. Entonces sobrevendrá el juicio sobre todas las maldades del mundo, la victoria sobre todos los poderes del mal y para todos los que han aceptado al Rey, su soberanía, la liberación y una vida bendecida en comunión con Él. ¿Ven la relación entre nuestra vida en la inmediatez, en nuestra cotidianeidad, en el hoy, respecto de la expectativa de Dios? Ayer, en una charla maravillosa con una joven, hablábamos acerca de sueños para este año y esta hermosa persona decía, mi sueño o mi anhelo es seguir dándole lugares a Dios que todavía no les cedí o no les di. Qué maravilla, ¿no? Qué precioso. ¿Cuál era el anhelo? Que se extienda el reino de Dios en mi vida. Y hace poco otra joven me decía, quiero dejar de leer la Biblia. Y yo casi me infarto. Y me dijo, quiero transformarme en lectora comprometida de la palabra de Dios. Ah, papito, ahí me gustó. Lindo, ¿no? Es decir, vemos que hay inquietud y hay necesidad de acercarnos más al Señor para que Él reine en nuestra vida. Muy bien, pero esto tiene que ver con cómo es el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero Jesús nos cuenta una historia que parece que va por otro lado. Entonces vamos a ver la historia. ¿Y en qué ocasión nos cuenta el evangelista Mateo que se da esta expresión de Jesús? Bueno, la ocasión era muy especial. Eran los últimos días de la vida de Jesús en la tierra. Y Él estaba dando las últimas instrucciones, las últimas palabras de aliento. Estaba dejando algo de las profecías por cumplirse en el futuro, porque Él se iba a ir. Él iba a morir. Estaba muy cercano. Y entonces aparece en esta serie de parábolas. Nosotros hace 2 domingos estábamos meditando sobre la parábola de las 10 vírgenes, que también forman parte de estas parábolas del reino, ¿no? Así que la ocasión era esa. El Señor se iba a ir por un tiempo no revelado y estaba delegando la responsabilidad a su pueblo y a sus seguidores respecto de cómo administrar, cómo cuidar su reino, cómo extender
su reino, cómo afirmar aquí su reino. Otra cosa interesante es quiénes son los personajes. ¿Cuántos personajes hay en esa parábola que leímos? Hay 4, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Sí? Bueno, hay 3 con los que nos podemos identificar, ¿no? Son los siervos. De los 3 hay 2 actitudes diferentes, pero la situación es diferente para los 3. Pero hay uno que se distingue, tiene un estatus superior. Es el Señor, es el dueño, es el jefe, es el amo, es quien de alguna manera es el propietario de todo aquello que iba a ser administrado. Por eso es muy importante el reconocimiento de la autoridad, la soberanía y la propiedad de todas las cosas por parte de Dios. A veces tenemos algunas confusiones respecto de a quién pertenecen las cosas. Este es mi auto, esta es mi quinta, esta es mi casa, este es mi trabajo, esta es mi salud y mi cuerpo, esta es mi iglesia, y todas esas cosas son de Dios. No las tendríamos si Él no nos las hubiera dado. Gracias. No sé cuándo o cómo se nos metió en la cabeza a los humanos creer que la vida es nuestra, cuando no tenemos ningún poder sobre ella. En un momento podemos no estar. Yo siempre contaba a mí de chico, cuando empecé a predicar, muy joven, había vivido muy recientemente una experiencia muy dolorosa. Había fallecido mi hermano a los 10 años, yo tenía 13, y eso había marcado mi vida. Cuando yo predicaba, me ponía muy tenso pensar en la negligencia de quien no se da cuenta lo importante que es pensar que la vida tiene un límite. Porque yo lo había vivido muy cerquita. Mi hermano fueron 48 horas. Una noche se acostó con un poquito de fiebre, a los 2 días murió de una meningitis tremenda, 10 años, lleno de salud hasta ese momento. Y yo siempre decía, Señor, en cualquier momento yo me puedo encontrar con vos. ¿Qué hago con mi vida? Y hubo momentos en que fui muy sabio con lo que hice con mi vida, y hubo momentos que parece que me olvidé de todo, y también anduvimos, como creo que todos, ¿no? Habremos ahí distraídos. Lo cierto es que el desafío es qué hacemos con aquello que recibimos. ¿Qué hacemos con aquello que recibimos? Lo que lo recibimos tiene un dueño. Ya lo vamos a ver cuando veamos algún poquito más de la parábola. Y otra cosa que quiero preguntarles y trabajar juntos es, ¿a qué se refieren los talentos? ¿Qué son los talentos? ¿No? Y ustedes algo dijeron. Bueno, el predicar la palabra, los dones, nombraron, ¿no? Ahora, ¿saben qué talentos podrían ser usados? Y de hecho, muchos que estudian esta parábola lo aplican a diferentes escenarios, pero yo insisto, creo, y hay muchos autores que también coinciden, creo que talentos se refiere a esto que es todo lo que forma parte de lo que es de Dios. Todo lo que es de Dios. Esos son los talentos. Los talentos no es una unidad de cantidad. 7, 5, 2, estas cosas. No era así, no se medía así. Lo entendemos porque decimos que uno tiene 5 talentos, otro 2, pero en realidad era una unidad de peso aparentemente. ¿Sí? 5 talentos de oro eran una millonada. Por ahí escuché a un comentarista que hablaba de no sé cuántos años de jornal de un obrero representaba un talento. Muchos años de trabajo. Eso era un talento, ¿no? Así que estamos hablando de una persona que es muy rica y estamos hablando de bienes muy costosos, ¿sí? Así que talentos no lo vamos a medir como moneditas. No es el talento para tocar el piano, no es el talento para cantar solamente,
No es el talento para enseñar, es todo. El talento es aquello de lo cual Dios nos hizo administradores, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas cosas ya más prácticas que me parecen interesantes revisar juntos. Yo les decía recién de cómo la humanidad actualmente ha confundido tanto la idea de la libertad, de los derechos, ¿no? Si bien coincidimos en la importancia del derecho de la propiedad privada, el derecho a la libertad en todos los sentidos, somos respetuosos, pero la visión de que todo es recibido de Dios no está. Hay un posicionamiento bien egocéntrico, bien de ombligo, ¿no? Soy yo y mis derechos. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:7. Dice, si lo hubiera escrito en el 2024 en Argentina y fuera joven, Pablo, no es el caso, hubiera dicho, ¿quién te crees que sos? Así empezaría este versículo, pero no dice eso, ¿quién te crees que sos? Dice, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Qué tenés que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esto lo dice Pablo. ¿Sí? Fíjense que Pablo tenía muy claro, todo lo que tenemos lo recibimos. Si tuviste una familia preciosa que ayudó a tu desarrollo intelectual, físico, emocional, te lo dio Dios. Si no tuviste una familia que te ayudó, pero tuviste la fortaleza para estar hoy aquí, Él te sostuvo. Él te dio la fuerza. Sí, pero yo, ¿sabés cómo hice fuerza? Él te lo dio. Y si tenés un hermoso trabajo donde por tu habilidad vas creciendo y desarrollándote, porque yo me mato trabajando, Él te lo dio. Él te lo dio. Y si Él te lo dio, Él me lo dio. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Él me lo dio. Y esto se afirma entonces en Mateo 25:14. El reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Cuando naciste, Dios te encomendó un bien. Por gracia estamos acá. Y por su gracia, Él deposita en nosotros un proyecto, un propósito, un deseo. Decía Marisa, ¿no? Dios tiene un propósito que quiere cumplir en nosotros. Decía Daniel, subrayando el texto bíblico, las buenas obras que Él ya preparó de antemano para nosotros, para que anduviéramos en ellas. Así que todo es de Él. Y todo lo que viene para nosotros es administrar lo que recibimos de Él. Las dos primeras cosas para vivir en el reino de Dios que aprendemos de este primer versículo es todo es de Él. Y la segunda, somos siempre administradores de sus bienes y no de los nuestros. Vamos a tener que cambiar muchas veces el mí por el su. Porque cada vez que nosotros decimos mí, parece que es mi gloria entonces. Sin embargo, Él quiere que toda la gloria sea para mí, para Él. Para eso nos creó, para su gloria. Dice Isaías 43, 6 al 7, traed a mis hijos desde lejos y a mis hijos desde los confines de la tierra, a todo el que he llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. Así que fíjense, ¿sí? La búsqueda de Dios es manifestar su gloria en nosotros, a través de nosotros. Bien, entonces ya reconocemos la titularidad de los bienes que son para administrar y ya reconocemos que nosotros tenemos una tarea por hacer. Y ahí viene entonces la segunda parte de la parábola. Vamos a ir rápido, no crean que vamos a estar mucho más, pero vamos a ver. Vamos a la plaquita que sigue. Dice en el versículo 15, y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme
a su capacidad y se fue de viaje. El pensamiento humano diría, bueno, siempre hay preferidos. O siempre hay algunos que son medio limitaditos. Y entonces le da uno solo porque el pobre no va... No. Miren, si hay algo que Dios no hace es discriminar. Dios no hace acepción de personas. Y no nos mide como medimos nosotros, de mejor a peor, según lo que vemos por apariencias o por currículum o por prontuario. No. Dios nos conoce. No nos discrimina, nos conoce. Y sabe cuál es el lugar donde nosotros podemos tener el mayor éxito. Hoy pensaba, hay más personas deseando predicar que limpiar el baño de la iglesia. ¿Sí o no? Y claro, y capaz que el que limpia el baño de la iglesia, Dios le dio uno, porque si no, no tiene a quién dárselo. Entonces no lo sobrecarga. ¿Se entiende? No hay importancia, no hay uno mejor que otro. Lo que hay es una soberanía en el Señor que nos conoce. Me dio una cosa para administrar, la tengo que hacer con fidelidad. Me dio 5 cosas para administrar, la tengo que hacer con fidelidad. Pero no es discriminación, no es preferencia, es una elección soberana basada en el conocimiento que tiene y en su expectativa de victoria. No hay nada peor que ocupar un lugar que no podemos administrar, que no podemos ocupar. Si nos queda grande, y nosotros no lo sabemos, porque como creemos que somos grandes, siempre nos queda todo chico. ¿Sí o no? Queremos más, nosotros estamos para más. Bueno, no hay peor cosa que no ocupar el lugar con el que podemos ser victoriosos. Y por eso el Señor elige y da con soberanía y conocimiento. Él no nos da una carga que no podamos llevar. Tampoco no nos da una responsabilidad que no sabemos o no podamos administrar. Él nos conoce y nos ama y nos incluye en sus planes. Seguimos. ¿Te identifican estas cosas que estamos hablando? ¿Sí, no? A mí me hace pensar, Sergio, ¿cómo pensás las cosas? ¿Cómo visualizás las cosas? Mateo 25, 16 al 18 y el 23. Dice, el que había recibido 5 talentos enseguida negoció y ganó otros 5. El que había recibido 2 hizo lo mismo. Y su señor les dijo, bien, cuando vino, bien, siervo bueno y fiel. Bien, siervo bueno y fiel. Ahora, otra vez la cabeza humana. Uno ganó 5, el otro ganó 2. 5 es más que 2, ¿no? Sin embargo, para Dios es exactamente lo mismo. La respuesta de Dios es igual. Bien, siervo bueno y fiel. Porque en el reino de Dios no se trata de cantidad. En el reino de Dios todo se trata de fidelidad. En el reino de Dios se trata de entrega, se trata de compromiso. ¿Sí? Entonces no se trata de la cantidad. Se trata de cuán fiel soy. Conozco, lamentablemente, predicadores que han predicado a muchas personas. Muchos han conocido a Cristo por su predicación. Y también los hemos visto a algunos caer, ¿no? Caer muy feo. Y tal vez hay tantos hermanos desde siempre con una fidelidad tremenda que han dado testimonio a lugares que nadie hubiera alcanzado. En el silencio, en la cotidianidad, en la semana, ¿sí? No se trata de cantidad,
ni de estatus, ni de grandeza a la medida humana, sino de la fidelidad con la que entregamos nuestro corazón y nuestro servicio a Dios. Seguimos. ¿Cómo es vivir en el reino de Dios? Dice en el versículo 23 y el 29, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque al que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y fíjense que entonces acá alguien lo había dicho, creo que Mariela, no sé, que se trata de evaluación también esto, ¿no? Esta parábola también habla de la evaluación que hace Dios. Y la primera evaluación es que a mayor fidelidad, Dios asigna más responsabilidad. Muchas veces me ha pasado, me gustaría tal cosa, y quiero más, inclusive en el servicio en la iglesia, más. ¿Estás siendo fiel? Porque no es pedir más, es ser fiel en lo que tenés. Y Dios se encarga. Si sos fiel en lo poco, te va a dar más. Quédate tranquilo. No es con cantidades, es por lo que te conoce, es por su soberanía, es para que tengas victoria, ¿sí? Pero no es reclamando y pidiendo para nosotros. Es en el lugar en el que Dios tiene preparado un plan que va a ser victorioso. Por eso cuando querés más y no viene, no te dejes ganar por la frustración que hace que abandones todo, porque eso garantiza que no tengas nada. No me tienen en cuenta, entonces no voy más. Está la ciudad repleta de personas dejando sus iglesias, frustradas porque no son las que ocupan los lugares que quisieran, porque yo estoy para más, porque yo estoy para pin, para pa. Hermano, sé fiel. Sé fiel. Si es Cristo, decía mi papá esto, si Cristo, siendo Dios, hizo hombre, quédate tranquilo si te tocó el quinto banco o el sexto. Tranquilo, sé fiel, porque Dios te va a dar más. ¿Tiene sentido esto? Así es como funciona, es lo que dice el Señor. A mayor fidelidad, mayor responsabilidad. Seamos fieles. Más que creer es ser fieles. Más que creer es que el reino de Dios reine en nosotros. Sea que nosotros seamos completamente parte de su reino, de su soberanía. Y una más, ya vamos terminando. ¿Cómo es vivir en el reino de Dios? Vivir en el reino de Dios es también que va a haber una evaluación final de nuestra tarea. Porque lo del reino de Dios habíamos visto, ¿no? Tiene un aspecto presente, que es lo cotidiano, pero también tiene un aspecto futuro. En algún momento el Señor va a regresar. Y no sé cómo es para mí. Me encantaría ver llegar al Señor de los cielos y ser levantado con Él. No lo sé. Tal vez me venga a buscar y un día despierto en su presencia. No sé cómo va a ser. Dice Mateo 24:44, por eso ustedes también estén preparados, porque a la hora que no pensás, vendrá el Hijo del Hombre. Vendrá porque regresa a la tierra o vendrá a buscar tu alma, ¿no? Así que dale un clic. Dice el pasaje en el versículo 21 y 23, si su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, a todo el que no tiene más
perdón que estoy con mucho problema para leer, más se le dará y tendrá en abundancia, pero, denle, ayúdenme porque yo ya no leo más. Ahí está, podría leerlo de mis papeles, pero bueno, quise leerlo de ahí, perdonen. Bien, ahí hay un juego de recompensas. El regreso del Señor conlleva recompensa o consecuencia. La recompensa tiene que ver con nuestra fidelidad y su generosidad. Somos fieles y Él nos recompensa. ¡Qué bueno es Dios! Entra en el gozo de tu Señor. ¿Acaso tenemos nosotros alguna virtud en nosotros? No. Es una recompensa generosa de parte de Dios. Ahora, el rechazo del Señor no es su falta de amor, es la consecuencia de no haber sido fieles. Quiero terminar, dejé algunas cosas, pero me parece que es bueno preguntarnos qué voz nos gustaría escuchar cuando nos encontremos con Él, qué frase. Cuando me tocó hablar en el velatorio de mi mamá hace poco, ¿no? Yo estoy seguro que mi mamá, mi papá, tuvieron la bendición de escuchar bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Cuando te enteres las grandezas, a vos te di algo. Te parecía mucho, te parecía poco, pero te di poco, te di algo, porque sabía que era lo que podías. Pero sobre poco has sido fiel y yo te voy a poner sobre mucho. Vas a entrar en el reino del Señor, a vivir en el gozo del Señor por la eternidad. ¿Te gustaría escuchar eso? Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero también sé que quien no recibe a Cristo, quien no se compromete en fidelidad a Él, tiene otro tipo de palabras. Siervo malo y perezoso. Sabías que ciego donde no sembré, te delegué a vos la tarea. Y vos te acobardaste, y vos te escondiste, y vos escondiste todo lo que te di, y no te preocupaste por multiplicarlo con coraje, porque yo iba a estar con vos, dándote la garantía de victoria. Arriesgate, pero fuiste necio y perezoso. La pusiste en un pozo, ni siquiera en un banco para que me dé algo más. La escondiste, cobarde. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Y al siervo inútil, dice al final, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La melodía dulce del Señor, diciendo, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Y el terrible ruido insoportable del crujir de dientes y el llanto. Ahí está la recompensa o la consecuencia de nuestra fidelidad. ¿Se dan cuenta que es más que creer? Con el Señor es más que creer. Es la aventura de una entrega a una vida llena de desafíos a la cual, como nuestros hermanos, necesitamos decirle, yo voy. ¿Me llamaste ahí? Yo voy. Pero nadie se va a enterar, no eran los púlpitos de las iglesias, no, ahí en el hogar de niños. Ahí en tu casa 3 veces por semana, ahí haciéndole los chipá a los nenes. Es ahí como muchos hermanos acá, es ahí. Fieles
en lo poco, con recompensa grande de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.